Cuando pensamos en reyes y emperadores, a menudo imaginamos tronos dorados, fastuosas cortes reales y decisiones políticas que moldearon naciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, algunos de estos líderes han pasado a la posteridad no por sus grandes logros o conquistas, sino por la crueldad sin límites que ejercieron durante sus reinados. Hoy nos sumergiremos en la oscuridad del pasado y exploraremos la vida de los 10 reyes más aterradores y crueles de la historia. Calígula, imperador de Roma, 37-41 d.C. Comencemos nuestro recorrido en la antigua Roma, con un hombre cuyo nombre es sinónimo de locura y terror, Calígula. Nacido como Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, ascendió al trono en el año 37 d.C. Su reinado, aunque breve, dejó una marca imborrable en la historia romana, y no precisamente por sus contribuciones al imperio. Calígula es famoso por sus excentricidades y actos de extrema crueldad. Se cuenta que ordenó la ejecución de personas por diversión, incluyendo a algunos de sus propios aliados. Su comportamiento errático incluía nombrar a su caballo, Incitatus, como sacerdote y cónsul, y exigía ser adorado como un dios. Pero su crueldad no se limitó a estas excentricidades. Según las crónicas, Calígula disfrutaba de la tortura y la ejecución pública de sus enemigos. Durante su reinado, Roma vivió en un estado de terror constante, temiendo la siguiente orden caprichosa de su emperador. Finalmente, su comportamiento errático llevó a su asesinato en el año 41 d.C. por miembros de su propia guardia pretoriana. Iván IV, el Terrible, zar de Rusia, 1547-1584. Ahora viajamos a Rusia, al siglo XVI, para conocer a Iván IV, más conocido como Iván el Terrible. Nacido en 1530, Iván fue coronado como el primer zar de toda Rusia en 1547. Su apodo, el Terrible, refleja tanto el temor que inspiraba como la brutalidad con la que gobernaba. Iván comenzó su reinado con reformas positivas, pero a medida que avanzaba su gobierno, se volvió cada vez más paranoico y violento. Estableció la oprichnina, una especie de policía secreta, cuyo objetivo era purgar a aquellos que él consideraba enemigos del Estado. Esto resultó en la tortura y ejecución de miles de personas, desde boyardos poderosos hasta campesinos. Uno de los episodios más infames de su reinado fue la masacre de Nóvgorod en 1570, donde miles de ciudadanos fueron asesinados bajo sus órdenes. El propio Iván asesinó a su hijo en un ataque de furia, un evento que simboliza su caída en la locura. Iván el Terrible murió en 1584, dejando un legado de terror que todavía se recuerda en Rusia. Vlad III, el Empalador, príncipe de Valaquia, 1448-1476. El siguiente en nuestra lista es Vlad III, también conocido como Vlad Draculae o Vlad el Empalador. Este príncipe valaco del siglo XV es la inspiración detrás de la leyenda de Drácula, y su reputación se basa en una crueldad extrema. Vlad nació en 1431 en Sighisoara, en lo que hoy es Rumania. Durante su reinado, enfrentó constantes amenazas de invasión por parte del Imperio Otomano. Fue en este contexto de guerra que Vlad desarrolló su infame método de ejecución, el empalamiento. Miles de personas, incluyendo soldados otomanos, fueron empaladas y expuestas públicamente como advertencia a sus enemigos. Vlad no discriminaba en sus actos de crueldad. Tanto sus enemigos como su propio pueblo sufrieron bajo su gobierno. Su método favorito de castigo era tan aterrador que incluso los otomanos, conocidos por su brutalidad, lo temían. La muerte de Vlad en 1476 no detuvo la propagación de su leyenda, y hasta hoy es recordado como uno de los gobernantes más crueles de la historia. Ismail I, Shah de Persia, 1501-1524. Viajemos ahora al Imperio Persa, donde Ismail I, el fundador de la dinastía safávida, ascendió al trono en 1501. Su objetivo era establecer el chiismo como la religión oficial de Persia, y lo hizo con una crueldad que transformó radicalmente la región. Ismail I, nacido en 1487, fue un líder carismático pero despiadado.
Su conversión al chiismo no fue pacífica. Miles de personas que se oponían a su visión religiosa fueron asesinadas, y las masacres se convirtieron en una táctica común para consolidar su poder. Ismail también libró guerras contra los otomanos y uzbecos, donde la crueldad en el campo de batalla era una norma. Su reinado marcó un cambio decisivo en la historia de Persia, pero a un costo humano enorme. La imposición del chiismo a través de la violencia estableció una división sectaria que sigue siendo relevante en la región hoy en día. Leopoldo II de Bélgica, 1865-1909. El siguiente monarca en nuestra lista es quizás uno de los más infames del siglo XIX, Leopoldo II de Bélgica. Aunque gobernó un pequeño país europeo, su verdadera influencia se extendió hasta África, donde su régimen en el Estado Libre del Congo resultó en una de las tragedias humanitarias más grandes de la historia. Leopoldo II no gobernó el Congo como un rey benévolo, sino como un tirano absoluto. Bajo su mando, el Estado Libre del Congo se convirtió en una empresa privada dedicada a la extracción de caucho y marfil. Los abusos contra la población local fueron atroces. Millones de congoleños murieron debido al trabajo forzado, el hambre y las enfermedades. Los castigos, como la amputación de manos, eran comunes para aquellos que no cumplían con las cuotas de producción. La brutalidad del régimen de Leopoldo fue finalmente expuesta, causando un escándalo internacional. Sin embargo, las consecuencias para las víctimas fueron irreparables. Hoy en día, Leopoldo II es recordado no como un gran rey, sino como uno de los líderes más crueles y explotadores de la historia. Gengis Khan, Temujin, fundador y gran Khan del Imperio Mongol, 1206-1227. Regresamos ahora al siglo XIII, al corazón de Asia, donde Gengis Khan, nacido como Temujin, fundó uno de los imperios más grandes y temidos de la historia, el Imperio Mongol. Su reputación como conquistador no solo se debe a sus habilidades estratégicas, sino también a la brutalidad con la que trataba a sus enemigos. Gengis Khan unificó a las tribus mongolas bajo su mando y lanzó campañas de conquista que arrasaron Asia y Europa. Se estima que sus ejércitos mataron a decenas de millones de personas, utilizando tácticas de terror que incluían masacres masivas y destrucción total de ciudades que se resistían a su dominio. Las crónicas de la época relatan cómo Gengis Khan y sus generales no dejaban piedra sobre piedra en su camino. Ciudades enteras eran borradas del mapa y sus habitantes ejecutados sin piedad. Aunque Gengis Khan es celebrado por algunos por sus logros en unificar Asia, su legado está manchado por la sangre de millones. Qin Shi Huang, primer emperador de China, 221-210 a.C. En la antigua China, Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó el país, es recordado tanto por sus grandes logros como por su extrema crueldad. Gobernó desde 221 a.C. hasta 210 a.C., y su nombre es sinónimo de tiranía. Qin Shi Huang implementó reformas que centralizaron el poder en China, pero lo hizo a través de medios despiadados. Ordenó la quema de libros para eliminar las ideas contrarias a su régimen, y enterró vivos a cientos de eruditos confucianos para silenciar la disidencia. Además, miles de trabajadores murieron construyendo la Gran Muralla y otros proyectos monumentales. Su obsesión por la inmortalidad lo llevó a iniciar la construcción de su propia tumba, acompañada por el famoso ejército de terracota. Sin embargo, su crueldad y el terror que infundió en su pueblo lo convirtieron en una figura odiada, cuyo legado es tanto de grandeza como de horror. Erik XIV de Suecia, 1560-1568. En el frío norte de Europa, Erik XIV de Suecia reinó durante un corto pero turbulento periodo en el siglo XVI. Su paranoia extrema lo llevó a cometer actos de crueldad que lo convirtieron en uno de los reyes más temidos de la historia sueca. Erik XIV subió al trono en 1560 y pronto comenzó a mostrar signos de inestabilidad mental. Temiendo conspiraciones en su contra, ordenó la ejecución de miembros de la nobleza, incluyendo a los Sture, una prominente familia sueca. Estas ejecuciones, conocidas como el asesinato de los Sture, desataron una crisis política en el reino.
A medida que su paranoia aumentaba, Eric XIV se volvió más impredecible y violento, llegando a encarcelar y torturar a aquellos que sospechaba de traición. Finalmente fue depuesto en 1568 y murió en prisión, pero su legado de crueldad y locura sigue siendo recordado en Suecia. Pedro I el Cruel, rey de Castilla y León, 1350-1369. En la península ibérica, en el siglo XIV, Pedro I de Castilla, conocido como el Cruel, gobernó con mano de hierro. Su reinado estuvo marcado por la violencia, la venganza y el derramamiento de sangre, lo que le valió su temido apodo. Pedro I subió al trono en 1350 y desde el principio su gobierno estuvo marcado por conflictos internos y guerras civiles. Para consolidar su poder, Pedro no dudó en ordenar la ejecución de sus enemigos, incluyendo a miembros de su propia familia. Sus métodos eran tan brutales que incluso en su época se le conocía como un tirano. Las crónicas relatan cómo Pedro I torturaba a sus prisioneros y no mostraba piedad con sus adversarios. Su reputación como un monarca despiadado se consolidó con el tiempo, y aunque fue asesinado en 1369, su legado de crueldad perduró en la historia de Castilla y León. Tamerlán, Timur, conquistador y emperador de Asia Central, 370-1405. Terminamos nuestro recorrido con uno de los conquistadores más temidos de la historia, Tamerlán, también conocido como Timur. Gobernó un vasto imperio en Asia Central en el siglo XIV y dejó tras de sí un legado de destrucción y terror. Tamerlán era descendiente de Gengis Khan y compartía su ambición de conquistar el mundo conocido. Sus campañas militares fueron extremadamente brutales, con masacres en masa y la destrucción de ciudades enteras. Se dice que en la ciudad de Isfahán ordenó la construcción de torres hechas con las cabezas de 70.000 personas como advertencia a sus enemigos. Su reinado estuvo marcado por la crueldad y el terror, pero también por su habilidad estratégica. Aunque murió en 1405, la devastación que causó se sintió durante generaciones, y su nombre sigue siendo sinónimo de violencia y destrucción. Estos 10 reyes y emperadores representan lo peor de la humanidad cuando el poder absoluto corrompe sin límites. Sus reinados están llenos de historias de terror, masacres y crueldad inimaginable. Aunque cada uno de ellos dejó una marca indeleble en la historia, también nos recuerdan la importancia de la justicia y la humanidad en el liderazgo. Gracias por acompañarnos en este oscuro recorrido por la historia. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre los rincones más fascinantes y aterradores de la historia.